Ya no soy un niño. Ya no soy un niño. Ya no soy una niña. Ya no soy un niño. 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 Ya no soy una niña. Ya no soy un niño. Ya no soy un niño. ¿Cómo estamos? ¿Cómo? Bueno, pues claro que estamos como queremos, grabando este programa desde el Colegio Niño Jesús. ¿Que dónde está este colegio? Bueno, pues está en la calle Juan Mambrilla. No, en la calle Duque de Lerma. Calle Duque de Lerma, esquina con Juan Mambrilla. Aquí en Valladolid. No, hombre, no se piensen tampoco que estos niños son malos estudiantes, han suspendido todos y están en clase en verano. Lo que ocurre es que estamos grabando este programa justo antes de que termine el curso. Hoy en concreto, pues estamos a día 20 de junio. ¿Que quién va a ser el invitado especial de la segunda parte de este programa? Bueno, pues el invitado especial de la segunda parte de este programa será nada más y nada menos que el señor Carlos Roldán, que es el director del Norte de Castilla, el periódico de Valladolid. Y vamos a empezar con el cuento, con la primera sección de esta primera parte. Pero antes de todo esto, yo lo que me pregunto es, ¿qué es eso de una columna de opinión? ¿Un insecto? Cuando paran de hablar. Una columna donde se piensa. Una farola que está en la calle. Una columna encendida. Una farola que tiene mucha luz. Una nave que es como un helicóptero y que tiene cuchillas. Lo dicho, grabamos la primera parte de esta primera sección con los niños del Colegio Niño Jesús. En este caso tengo aquí a mi izquierda a Carmen, a Óscar, a Carlos y a Teresa. Los tres primeros de 6 años. Teresa de 7, ¿verdad? Y estudian primero de primaria. Les vais a contar un cuento, ¿verdad? ¿Cómo se titula? ¿Por qué el pino, el abeto y el enebro conservan sus hojas todo el invierno? Eso, ¿por qué el pino, el abeto y el enebro conservan sus hojas todo el invierno? Pues cuando quieras, Carmen, érase una. Una vez, hace ya mucho tiempo, hacía mucho frío. El invierno estaba cerca. Todos los pájaros emigrantes se habían marchado hacia el sur, hasta la primavera. Pero quedaba un pajarito que tenía una ala rota y no podía volar lejos. Quizás los árboles me cobijarán durante el invierno, pensó. Y aleteando lo mejor que pudo con su ala rota, llegó al lindero del bosque. El primer árbol que encontró fue un álamo blanco de hojas plateadas. «Álamo precioso», dijo el pobre pajarito, «¿me dejas vivir en tus ramas hasta que llegue el buen tiempo?» «Ah, dijo el álamo, «vaya una idea. Bastante trabajo tengo con vigilar mis propias ramas. ¡Fuera de aquí!». El pobre pájaro, aleteando lo mejor que pudo con su ala rota, llegó al segundo árbol. Era un roble, grande y frondoso. «Buen roble», dijo el pobre pajarito, «¿me dejas vivir en tus ramas hasta que llegue el buen tiempo?» «No, de ninguna manera», dijo el roble. «Si te dejo vivir en mis ramas, picotearía todas mis bellotas. ¡Fuera de aquí!». El pobre pájaro ya no sabía qué hacer, pero continuó aleteando lo mejor que pudo con su ala rota. Llegó a un gran sauce que crecía a orillas del río. «Precioso sauce», dijo el pobre pajarito, «¿me dejas vivir en tus ramas hasta que llegue el buen tiempo?» «No, de ninguna manera», dijo el sauce. «Yo no cobijo jamás a los desconocidos. ¡Fuera de aquí!». El pobre pájaro ya no sabía qué hacer, pero continuó aleteando lo mejor que pudo con su ala rota. Un abeto que estaba allí le preguntó: «¿Dónde vas, pajarito?». «No lo sé, los árboles no me dejan cobijarme durante el invierno».
ven a mí. Oh, muchas gracias, pero ¿podré estar durante todo el invierno? Por supuesto que sí, así me harás compañía. Mira, me parece que por este lado estarás más calentito. El enebro le dijo que le daría bayas durante todo el invierno. Y todos sabemos que las bayas son un gran alimento para los pájaros. Ya. Y todas las mañanas iba a comer unas cuantas bayas. Cuando los árboles malos vieron esto, empezaron a hacer comentarios. Yo no prestaría mis ramas a un pájaro que no conozco, dijo el álamo. A mí me daría miedo perder mis bellotas, dijo el roble. Yo no hablo jamás con desconocidos, dijo el sauce. Y los tres a la vez se irgieron con orgullo. Aquella noche el viento del norte pasó por el bosque. Sopló sobre los árboles con su aliento helado. Y hoja que tocaba, hoja que caía. Quería tocar todas las hojas, porque al viento del norte le gusta ver a los árboles desnudos. ¿Puedo jugar con todos los árboles?, preguntó el viento a su padre, el rey de la escarcha. No, dijo el rey. Los árboles que han sido buenos con el pajarito pueden conservar sus hojas. Y el viento del norte les dejó en paz. Y así el pino, el abeto y el enebro conservaron sus hojas todo el invierno, hasta que brotaron las nuevas. Y desde entonces siempre ha sido así. Y mira que antes de ir a la noticia loca, aún no me ha quedado muy claro lo que es una columna de opinión. Un coche de la marca Ford. Pues una estatua que hay en una iglesia. Un coche grande donde se ponen las luces. Pues una columna donde se dicen opiniones. Donde opinas algo. Pues alguien que dice una cosa y que todos dicen lo mismo. Y nos vamos con la noticia loca. Esta es la noticia, pues la cogemos, pues claro, del norte de Castilla. Para eso nuestro invitado para grabar la segunda parte del programa, pues es el director, el señor Carlos Roldán, el director del norte de Castilla. La noticia, bueno, pues cuando usted llegue a sus casas, pues estará un poco anticuada. Pero nosotros estamos grabando este programa pues con anterioridad, porque el curso termina y ya estamos en verano. Así que le voy a pasar la noticia a Laura, que Laura se la pase a Laura, que Laura se la pase a Laura, que la otra Laura se la pase a todo el resto, taca, 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 hasta que llegue al último chico, que es el único chico, que se llama Nacho. Así que, cuando quieras, Cata, me coges, que le voy a pasar la noticia siguiente a Laura. ETA mata con un coche bomba a un policía en el centro de Madrid. ETA mata con un coche bomba a un policía en el centro de Madrid. Le estoy viendo al encargado de sonido que se está riendo un poco. Dinos qué te ha llegado. ETA ha matado a un policía en el centro de Madrid. Bueno, pues ha llegado fenomenal. Te vamos a dar un aplauso grandísimo. Muy bien.
Y ahora estamos en el rincón internacional del Colegio Niño Jesús. Y eso, fíjense, ella es de Portugal, ellas son de China. Es madrileño, aunque no lo parezca. Y tú eres de Marruecos, ¿verdad? Y que todavía no nos ha quedado muy claro a ninguno de nosotros qué es eso de una columna de opinión. Pues... opiniones que las escriben en una columna. Pues... una columna que las que hay en las iglesias, que la gente... hay como un buzón y le meten ahí las opiniones. Pues es una columna... es una columna que da la opinión. O sea que la pregunta... Es una columna que la preguntas algo y te da la opinión. Entonces... Otra vez. Pues una columna, por su opinión. Pues una columna que te da muchas opiniones. Y pues, no sé, no tengo ni idea. Un debate. Una columna de opinión. Joder, vaya tu pregunta. Son... Una columna de opinión son preguntas, digo yo. Nos vamos, nos despedimos ya de este colegio que nos ha tratado también, el Colegio Niño Jesús, situado en la calle Duque de Lerma, esquina con Juan Mambrilla, en el corazón de Valladolid. A llevarle, entre otras cosas, bueno, pues todos estos dibujos que nos han hecho los niños de este colegio, desde primero hasta quinto de primaria y sexto de GB, del señor Carlos Roldán, el director del norte de Castilla, con el que estaremos dentro de un momento, en la sección Somos tan inocentes, pero mejor que nos lo digan todos estos niños. Ya no soy un niño, ya no soy un niño, ya no soy una niña. Ya no soy un niño. Tu proyecto de hogar en Muebles Mazón. Porque somos profesionales que nos adaptamos a tu estilo de vida. Muebles Mazón. Creamos calidad de vida. Muebles Mazón, Cervantes 7. Ya no soy un niño, ya no soy una niña. Ya no soy un niño. Bueno, pues ya estamos aquí grabando esta segunda parte, Somos tan inocentes, desde el norte de Castilla, estas
flamantes instalaciones que hay en el polígono de Argales con el señor Carlos Roldán San Juan, del que voy a decir un pequeño currículum que tengo. Nació en Bilbao el 4 de noviembre de 1950, es casado, tiene 3 hijos, se licenció en Ciencias de la Información por la Universidad de Navarra en 1971 y creo que ha estado ligado siempre al Grupo Correo, ¿verdad? Sí, fundamentalmente, salvo los primeros años de mi vida profesional, yo he pasado 20 años de mi vida en el Correo, sobre todo en Vitoria. También tengo apuntado que trabajó 7 meses en La Verdad de Murcia. Sí, cuando el grupo adquirió los periódicos de EDICA, entre ellos La Verdad, yo estuve allí una temporada para llevar un poco la estructura que teníamos en el grupo al periódico. Más cosas que tengo. Ha ocupado el puesto desde el 2 de noviembre del 94, aquí en el norte de Castilla, como director adjunto, y ahora ya es director desde el 1 de junio, ¿puede ser? Sí, efectivamente. Yo me incorporé al norte el 2 de noviembre, en una etapa inicial como director adjunto, y a primeros del mes de junio, coincidiendo con la jubilación de José Jiménez Lozano, yo me hice cargo de la dirección del periódico. Muy bien, pues bienvenido a nuestro programa, señor Carlos Roldán San Juan. Tengo aquí un pequeño regalo que le hacen los niños del Colegio Niño Jesús. Muchísimas gracias. ¿Cómo se imaginan que es usted? Aunque no lo conocen ni siquiera en foto, creo que no han visto ni siquiera la foto. Muchos se lo imaginan con barba y con bigote. Parece que las barbas y los bigotes son síntomas de cargos responsables. Bueno, pues yo creo que vamos mejorando, porque antes a los periodistas se nos imaginaba con un sombrero echado hacia atrás, una gabardina mal abrochada y siempre con una botella en la mano, de manera que yo creo que la imagen va mejorando. Una cosilla, usted dirige el periódico, un periódico que nació el 17 de octubre de 1854, periódico decano de la prensa española. ¿Es el periódico más antiguo? ¿O hay uno, el Faro de Vigo, que es de esa misma época? Sí, es el periódico más antiguo de España. Es el periódico diario. El Faro de Vigo quizá tenga más años de antigüedad, pero no como periódico diario. Nosotros somos, en lo que es la periodicidad diaria, somos el decano de España. Eso, lógicamente, confiere una gran responsabilidad. Claro que sí. La primera llave para iniciar todas las preguntas de los niños son estos dibujos, y la segunda es hacerle a usted la siguiente pregunta. Señor Roldán, ¿qué es una columna de opinión? Pues una columna de opinión es la parcela del periódico donde una persona expone sus ideas, sin más. Muy bien, pues con todo esto, si le parece, vamos a meter la cinta de vídeo y aquí tiene la primera pregunta. ¿Es importante trabajar ayudando a los demás informándoles? Bueno, a mí, más que la respuesta, lo que me parece inteligente es la pregunta, porque este alumno da por hecho que el periódico ayuda a la sociedad. Efectivamente, los medios de comunicación están al servicio de la sociedad para ayudar a su desarrollo más integral. Hola, Carlos, me llamo Beatriz, yo quiero ser periodista. ¿Ha sido un duro trabajo llegar hasta director de un periódico? No, no es un duro trabajo, y la prueba es que cualquier persona como yo lo puede conseguir. Efectivamente, lo único que se pide en esta profesión es eso, trabajo y dedicación. Y si tú quieres ser periodista, es lo primero que tienes que asumir, que hay que trabajar mucho y, por supuesto, que estamos para ayudarte. Hola, Carlos. Me llamo Ricardo. Nuestro colegio es de introducción. ¿Qué opinas de introducción en el colegio y en la sociedad? Bueno, yo lo que opino es que es muy importante que la sociedad tengamos conciencia de que hay personas que merecen una ayuda especial. Nosotros, tanto como personas y como profesionales, es una de las banderas que tenemos que acoger. Lo que pasa es que muchas veces lo decimos, pero no lo ponemos en práctica porque se nos olvida, y es bueno que nos lo recordéis constantemente. Hola, Carlos, soy Elena y le voy a hacer 2 preguntas. Cuando hacen malas noticias sobre su periódico, ¿usted qué hace o dice? ¿Alguna vez han salido noticias falsas sobre su periódico? ¿La gente qué dice de ellas?
Pues cuando salen noticias sobre nuestro periódico, la verdad es que los medios de comunicación no solemos ser muy habitualmente una materia noticiable. Cuando salen noticias sobre nuestro periódico, si son buenas nos alegramos, si son malas nos afligimos, pero si son ciertas tratamos de corregirlas, y cuando son falsas, pues bueno, pues vemos que ha sido un error profesional de la persona o del medio que lo ha hecho. Hola Carlos, me llamo María Eugenia y le voy a hacer 2 preguntas. ¿Piensa cambiar algo del periódico? ¿Y de qué fuentes de información se sirve en el norte de Castilla? Yo soy muy poco partidario de los cambios bruscos o drásticos en el periódico. Los cambios, en mi opinión, en un periódico, si es que hay que cambiar algo, deben ser de una forma muy ralentizada, muy suave, porque no solo cuenta mi decisión a la hora de cambiar el periódico, cuenta también la de nuestros lectores, que son en definitiva a quienes tiene que agradar ese cambio. Un cambio que desagrade a los lectores no sirve para nada y ni siquiera es para mejorar. Entonces tiene que haber una perfecta comunión entre el periódico y sus lectores, que son los que lo sostienen. En cuanto a las fuentes de información de un periódico, pues bueno, pues son múltiples. Unas son las fuentes, digamos, ya oficiales, oficializadas, que son las agencias de las que nos servimos, en las noticias internacionales, nacionales, incluso a veces regionales, y luego son los propios redactores los que buscan la noticia cada día en la calle. Señor Roldán, ¿hasta qué punto es ético, bueno, ético lo va a ser siempre, mantener el secreto profesional por una noticia? Dicho de otra manera, si es ético saber muchas veces más que la policía. Por ejemplo, no ayudar a las investigaciones policiales solamente por el hecho de proteger una fuente. Es una materia de debate. Yo creo que el secreto profesional, yo defiendo el secreto profesional, y yo creo que nos tenemos que amparar siempre bajo el secreto profesional. Y tenemos que llegar a un punto en que ese secreto no dificulte para nada esas posibles investigaciones policiales. Yo creo que hay que llegar a un punto en el que se conjugue el secreto profesional con la labor de servicio que tenemos nosotros para con la sociedad. Hola Carlos, me llamo Diana. ¿Es necesario viajar mucho para conseguir las noticias de su periódico? No sé si decirte que desgraciadamente no hay que viajar mucho, porque con los medios que tenemos ya a nuestro alcance no es necesario. Sin moverte de Valladolid te llegan noticias de todo el mundo gracias a las agencias que tienen corresponsales en todo el mundo. Ya no es como antes, que las noticias viajaban hasta en tren y tardaban un montón de días. No, ahora con la tecnología punta que todos los medios de comunicación disponemos, en un minuto tenemos la noticia en Valladolid, aunque se haya producido en las antípodas. Hola Carlos, me llamo Iñaki y me gustaría saber que cuando se empezó a publicar El Norte de Castilla en Valladolid, ¿cuántos periódicos vendía antes y cuántos vende ahora? El periódico se fundó el 17 de octubre de 1854. Yo te digo sinceramente, yo no sé los periódicos que se podían vender en aquel momento, pero te puedes imaginar que muy poquitos. Y ahora mismo, pues a este año, pues podemos estar en una difusión justificada por la OJD de, llega cercanos a los 35.000 ejemplares. Hola, don Carlos. Me llamo Pablo. ¿Nos puede decir cuánta gente compra el periódico El Norte de Castilla y de dónde se le ocurren los juegos de la sección del norte en la escuela? Bueno, pues las personas que compran el periódico vienen a ser un poco pues esas 35.000 personas que hablábamos antes. Otra cosa es los lectores, que los podríamos multiplicar por 4. Los juegos que vienen en la escuela, bueno, pues se les ocurre a los responsables del suplemento fundamentalmente, que hacen gala de una gran profesionalidad y que están siempre pensando en los niños, en vosotros concretamente. Hola, don Carlos, me llamo Pablo y me gustaría saber cuál y cuándo fue la primera noticia que escribió y si es hermano, padre o primo de Luis Roldán. No tengo nada que ver con Luis Roldán. Y además el apellido Roldán es relativamente frecuente en la profesión, porque si acordáis, os vendrá a la mente, quizá no a vosotros, pero algún Roldán que incluso ha aparecido en la televisión.
No es mi primo ni mi hermano. Y la primera noticia que yo escribí, pues la verdad es que no me acuerdo. No me acuerdo porque yo creo que tendría como 17 años, pero seguramente yo en aquel momento estaba muy metido en la prensa musical y sería alguna entrevista, algún grupo o así. Hola Carlos, me llamo Nuria y quisiera saber cuál es la noticia que querría poner usted en el periódico y qué es lo que opina de los atracos y los robos de ahora. Pues la noticia que me gustaría poner en el periódico ahora mismo es que ya no existe el paro en España. Y de los atracos y de la violencia, pues ¿qué voy a opinar? Pues que es condenable, que es una lacra de la sociedad y que todos tenemos que contribuir a terminar con ello. Señor Rodal, ¿ha tenido alguna vez a la censura que le ha impedido publicar alguna noticia? ¿O es un mito este que no existe actualmente? No, actualmente no, pero mis inicios profesionales se remontan hacia antes del año 1975 y he vivido la época en que una publicación había que pasarla por la delegación del Ministerio de Información y Turismo, que se llamaba entonces, para cotejar el contenido de la publicación. La censura directa con lápiz rojo yo no la he vivido directamente, pero sí he vivido otra cosa que había más útil, que era la autocensura. He visto cómo se ha censurado incluso discos, letras de canciones cantadas en inglés, como por ejemplo de John Mayer, yo las he visto censuradas. Todo esto estoy hablando antes del 1975, pero yo creo que lo que sí teníamos que destacar, sobre todo más que la censura, era la autocensura de aquellos momentos. Hola, Carlos, me llamo Silvia, soy una niña sorda. ¿Tienes los trabajadores en su periódico sordos? No tenemos ningún trabajador sordo, pero vamos, yo te puedo asegurar que si no existe ningún trabajador sordo del periódico es por casualidad, vamos, porque no han llegado en este momento, porque yo estoy convencido de que un trabajador sordo es igual de eficaz que un trabajador que no es sordo. Hola Carlos, me llamo Eduardo y quería hacerle una pregunta. ¿Podría contarnos una anécdota que le haya ocurrido en el trabajo y que sea divertida o graciosa? Mira, Eduardo, en estos años caso que llevo en Valladolid, la verdad es que no tengo esta profesión da para muchas anécdotas, pero una anécdota graciosa que te pueda impactar a ti todavía no me ha ocurrido, pero estoy seguro que si me preguntas dentro de unos meses te podré contar varias. Hola Carlos, me llamo María. Le voy a hacer una pregunta. ¿Por qué llamaron al periódico El Norte de Castilla? Bueno, María, el periódico nació de la fusión de dos periódicos en estos años a los que nos hemos referido anteriormente, por 1850 y tantos. Había dos periódicos que se hacían competencia, uno se llamaba El Avisador y el otro El Correo de Castilla, y bueno, pues en vez de pelearse entre sí optaron por fusionarse, y de ahí, pues supongo que para hacer un nombre, para formar un nombre neutral, pues se llamaría El Norte de Castilla, sin más. Hola Carlos, me llamo Beatriz. ¿Qué piensan de los que escuchan los teléfonos? Pues de los que escuchan los teléfonos pienso que está muy mal, el pinchazo telefónico, siempre y cuando no lo ordene un juez, naturalmente. Hola Carlos, me llamo Rocío y quería preguntarle que si hay mujeres entre los trabajadores del Norte de Castilla y qué noticia le ha impactado más desde que es periodista. Hombre, Rocío, claro que hay mujeres en el Norte de Castilla y además en puestos de responsabilidad. Una de los subdirectores es mujer y tengo algunas redactoras jefas que son también mujeres, y en la redacción, por supuesto, porque las mujeres en esta profesión además forman un gran número de integrantes del periodismo. La noticia que más me ha impactado desde que soy periodista, bueno, pues lógicamente haya sido la muerte de Franco y por consiguiente la llegada de la democracia. Pues señor Roldán, acabamos de llegar a la mitad de este cuestionario. Nosotros volvemos dentro de un momento y nosotros les recordamos a todos ustedes que los niños son los del Colegio Niño Jesús y que estamos en las flamantes y nuevas instalaciones del Norte de Castilla, desde aquí, desde el polígono Argales, en Valladolid. Será entonces, hasta dentro de un momento. Ya no soy un niño. Ya no soy un niño. Ya no soy una niña. Ya no soy un niño.
Si quiere descansar sin problemas de insectos, le aconsejamos nuestro eliminador eléctrico, al precio de 8.700 pesetas. Las moscas son portadoras de gérmenes y además molestan. Le aconsejamos nuestro eliminador, al precio de 12.600 pesetas. Si en su jardín, casa o local le molestan los insectos, le sugerimos nuestro eliminador eléctrico de estructura plástica y fácil limpieza, al precio de 20.600 pesetas. Para el secado de su cabello le mostramos nuestro secador doméstico de pared, al precio de 13.200 pesetas. Existe el mismo modelo para el secado de manos, por 9.200 pesetas. Para purificar el aire de olores y bacterias en una habitación o despacho, le aconsejamos nuestro generador de ozono, al precio de 25.600 pesetas. Para un establecimiento comercial de grandes dimensiones y también para cámaras frigoríficas, nuestro generador de ozono PR3, al precio de 99.800 pesetas, le mantiene purificado el aire. Otra propiedad del generador de ozono es su empleo para purificar el agua de su vivienda. Le proporciona un agua totalmente potable y además le elimina el olor y los sabores característicos del cloro. Su precio, 59.900 pesetas. Mantenga limpio de olores y bacterias su local. Su precio, 37.700 pesetas. Yo no soy un niño. Con el señor Carlos Roldán, que es el director del Norte de Castilla. Y antes de poner la pregunta de Miguel Ángel, yo me gustaría preguntarle, ¿por qué en verano no hay noticias? ¿Por qué los periódicos estos que vemos tienen tan poca materia en verano? Bueno, los periódicos tienen pocas páginas fundamentalmente no porque no hay noticias, sino porque no hay publicidad. Entonces, las páginas están en función directamente proporcional con la cantidad de publicidad. Efectivamente, hay una sequía de noticias porque las instituciones se paran. Pero digamos que este periodo vacacional se ha reducido considerablemente en los últimos años. Antes eran julio, agosto y septiembre, y yo creo que ya cada vez se ha reducido más. El mes de julio, sobre todo este mes de julio que hemos tenido, ha habido muchas e importantes noticias, como todos hemos podido comprobar a nivel nacional. Muy bien, le paso a Miguel Ángel. Hola Carlos, me llamo Miguel Ángel y quería preguntarle que cómo funciona el sistema de recogida de noticias del extranjero y qué opina de la contaminación del río Pisuerga, que si se podría hacer algo. Bueno, pues las noticias del extranjero nos llegan, como yo creo que ya he dicho antes, por dos canales. Uno, que son las agencias internacionales a las que estamos suscritos, y luego a los corresponsales que el periódico tiene pues en las principales capitales del mundo, París, Washington, Moscú, etcétera, etcétera, que es un instrumento mucho más vivo y más propio del periódico. La contaminación del río Pisuerga, pues yo creo que eso es un problema general de tantos y tantos ríos que atraviesan las ciudades. Yo supongo, yo no soy un técnico en esta materia, que por supuesto se puede corregir, pero que hacen falta unas grandes inversiones de dinero para hacerlo. Hola Carlos, me llamo Violeta y le voy a hacer dos preguntas. ¿Su familia le pagó los estudios o tuvo que trabajar para estudiar? Y antes de ser director, ¿qué era? No, sí, claro, mi familia me ha pagado los estudios. Lo que pasa es que bueno, mientras uno estudiaba en la universidad, pues hacía sus cosas, escribía en periódicos y tal, y digamos que aparte de becas y esto, pues sacaba para los gastos. Antes de ser director, que era yo, bueno, yo siempre he sido periodista. Ser director es si quieres, una circunstancia accidental. Yo he sido, he pasado por todas las categorías que se pasan en un periódico, pues de meritorio, de redactor, de jefe de sección, de redactor jefe, en fin, yo he hecho de todo. Hola, director, soy Esteban. ¿Qué habría que hacer para solucionar lo de la ETA? Pues mira, Esteban, si yo tuviera la fórmula, pues fíjate, yo no sería ya director, sería muchísimo más que director. Para solucionar el problema de ETA, pues los políticos dicen bueno, unos dicen que hay que negociar, otros dicen que hay que adoptar medidas policiales, otros dicen que hay que dialogar, pero yo creo que puede ser una mezcla de todo, pero lo más importante es que todas las personas, todos los habitantes del País Vasco y del resto de España hagan un esfuerzo de comprensión
y de llegar a la conclusión de que la violencia no conduce a nada. Yo creo que en eso estamos avanzando bastante. Es un poco que la sociedad se conciencie de que las ideas de los violentos nos llevan al desastre. Hola Carlos, me llamo Emma. ¿Se acuerda de algún amigo de su clase cuando era pequeño? ¿Cómo se llama? Bueno, como yo he tenido muchas clases y pues sí que me acuerdo de compañeros míos pequeños, pero te voy a decir una cosa, yo he tenido compañeros de colegio que hoy día son amigos míos todavía, ¿no? Entonces, fíjate que bueno, me voy a acordar de nombres de Jesús, de Joaquín, etcétera, que son ahora mismo amigos míos desde hace, pues bueno, pues desde que yo era pequeño. Hola Carlos, me llamo María y le voy a hacer 2 preguntas. ¿Usted revisa el periódico antes de que salga a los kioscos por si hay algún fallo? ¿Usted lee otros periódicos aparte del suyo? Bueno, yo no reviso personalmente todo el periódico porque en un periódico existen una serie de personas, una serie de cargos, una serie de responsabilidades que cada uno en su parcela se ocupa de que el periódico salga bien, sin necesidad de que el director se lea todo el periódico, porque entonces no haría otra cosa en todo el día. Y por supuesto que leo los demás periódicos, en primer lugar para informarme, para complementar mi información que tengo de mi propio periódico, para saber cómo está la prensa y también, sobre todo, para saber cómo funciona nuestra competencia directa. Hola Carlos, soy María José. Aquí en nuestro colegio hay niños de otras razas. ¿En la redacción del norte de Castilla hay trabajadores de otras razas? ¿Qué opinas sobre el racismo? No, en el norte de Castilla no hay trabajadores de otras razas, pero vamos, es que tampoco es muy habitual que en un periódico de una ciudad como Valladolid haya redactores de otras razas. Ten presente que un redactor de un periódico tiene que dominar muy bien el idioma castellano. Entonces, quizá para una persona, no ya de otra raza, sino extranjera, sería problemático integrarse en un periódico, sobre todo en la categoría de redactor. ¿Qué pienso del racismo? Bueno, pues el racismo es absolutamente condenable, y es que además no solo es condenable, sino que poco a poco nos está invadiendo. Y si os acordáis, pues hace aproximadamente un mes o quizá un poquito más, con motivo del fichaje del jugador del Real Madrid, colombiano y de color, Freddy Rincón, pues al día siguiente aparecieron pintadas en el Estadio Santiago Bernabéu, con lo cual quiere decir que ya el racismo está hasta en el mundo del fútbol, lo cual es absolutamente condenable y todos tenemos que condenar eso sin paliativos. Hola Carlos, me llamo Susana y me gustaría saber si ha habido algún periodista que haya sido agredido por alguna persona a la que no le gustaba la noticia que este había dado. Sí, naturalmente que ha habido periodistas agredidos. No es un tema en el que nos tengamos que extender, porque yo creo que es un poco el tema de educación de la sociedad, pero vamos, incluso yo he llegado a ser agredido no aquí en Valladolid, sino en otro lugar, pero estos son problemas que hay que olvidar y esperar a que la sociedad quiera una educación más democrática y sepa admitir las críticas. ¿Es una profesión peligrosa, de riesgo, la de periodista? No, no es una profesión de riesgo, a no ser que se considere el riesgo del infarto, ¿no? Está mitificada. Hay evidentemente dentro de la profesión una serie de profesionales que cubren zonas conflictivas que evidentemente tienen un riesgo más grande que otros. Lo que sí yo, cuando se habla del periodismo de riesgo, sí rompería una lanza, porque los que realmente soportan una mayor dosis de riesgo son evidentemente las cámaras de televisión. Eso sí que actúan en zonas conflictivas, eso es un riesgo permanente, mucho más que lo que son periodistas en el sentido estricto de la palabra, que desarrollan su profesión algo más en la retaguardia.
Hola Carlos, me llamo Yolanda y le quería hacer una pregunta. ¿A quién le gustaría tirar una tarta en la cabeza? A mí no me gustaría tirar una tarta en la cabeza a nadie, porque yo creo que las agresiones, venga de donde vengan, no son aceptables. Hola Carlos, me llamo Esther y quería hacerle un par de preguntas. ¿Me puede decir los 5 libros que haya leído que más le hayan gustado? ¿Qué opina sobre Valladolid? ¿Es una ciudad tranquila respecto a las noticias? Mira, como yo ya tengo bastantes años, no te podría dar 5 libros que me hayan impactado, porque posiblemente hayan sido más de 5. Pero hay uno que sí me impactó y la prueba es que lo sigo recordando desde ahora y desde hace mucho. Y yo ya lo leí en mis tiempos de estudiantes, que fue Un mundo feliz. Ese me impactó y yo creo que me sigue impactando porque todavía hoy lo recuerdo. En cuanto a Valladolid, si es una ciudad tranquila, bueno, pues las ciudades son tranquilas hasta que dejan de serlo, ¿no? Hombre, Valladolid, y como una ciudad de su tamaño, que de las que existen en el resto de España, pues digamos que es una ciudad en cuanto a la producción de noticias, pues media, ¿eh? De todas maneras, debe saber que un periodista cuando las noticias no vienen a él, las tiene que buscar, de manera que Valladolid es una fuente de noticias como cualquier otra ciudad. Hola Carlos, soy Enrique. ¿Ha echado alguna vez a algún trabajador? ¿Es difícil tomar la decisión? ¿Por qué? No, yo no he echado nunca a ningún trabajador, pero estoy seguro que tenéis una decisión muy complicada, desde luego. Hola Carlos, me llamo Eduardo y quería hacerle 2 preguntas. ¿Le fastidia el correo espontáneo cuando le critica? ¿Por qué no se dirige desde aquí el norte de Castilla? No, a mí no me molesta que en el correo espontáneo critiquen al periódico, todo lo contrario. Si somos partidarios de que la sociedad, una sociedad es cuanto más transparente es en función de su capacidad de absorción de las críticas, pues nosotros también estamos abiertos a las críticas porque no siempre acertamos, evidentemente. Así que, bueno, pues si nos critican, es una crítica constructiva, pues la tomamos como un método más de aprendizaje para mejorar. No, en cuanto a la segunda pregunta, te diré que el periódico El Norte de Castilla se dirige desde Valladolid. Otra cosa está que esté integrado en un grupo de comunicación, pero el periódico se dirige, las decisiones se toman en Valladolid. Hola Carlos, me llamo Cristina. Le quiero hacer una pregunta. ¿Por qué se llama Grupo Correos al grupo de varios periódicos, entre ellos El Norte de Castilla? ¿Y cuántos periódicos forman el Grupo Correos? Otra cosa, ¿cree que los ingleses nos quitarán los toros? El grupo se llama el Grupo Correo porque el periódico cabecera del grupo es el Correo. Es así de sencillo. Está integrado el grupo por 10 periódicos que son el propio Correo, el Diario Vasco, el Diario Montañés, el Hoy de Badajoz, el Sur, La Verdad, Ideal, La Rioja y nosotros y el Comercio de Gijón. Esos son los 10 periódicos, me parece. Y que si creo que los ingleses van a quitar los toros, hombre, nunca ¿cómo nos van a quitar una de las tradiciones más antiguas de este país? No te preocupes que los ingleses nunca llegarán a ese extremo. Hola Carlos, me llamo Alejandro y me gustaría hacerle 2 preguntas. ¿Qué sección les gusta más a los lectores del periódico? ¿Y qué piensa de la limpieza de Valladolid? Pues las secciones del periódico más leídas, pues, bueno, depende de las épocas. Yo creo que lógicamente la sección más consultada es la sección de televisión, hablando claro, porque es lo que más interesa a la gente, y por supuesto lo que es la información local, que es la que trata los problemas más próximos a los lectores. ¿Qué opino de la limpieza de Valladolid? Bueno, pues a mí me parece que Valladolid es una ciudad en ese sentido pues muy manifiestamente mejorable. Pero ojo, con el tema de la limpieza no echemos la culpa solamente a los responsables, a las autoridades de la ciudad, que esa es una tarea de todos nosotros de contribuir a que la ciudad esté limpia, ¿eh?
Señor Roldán, ¿qué hay que hacer para conseguir un bombazo informativo, para conseguir una exclusiva? Pues si tuviera yo esa fórmula, pues fíjate, la aplicaría a diario. Los bombazos informativos son un resultado de, por lo menos en teoría, de muchísimo trabajo, de perseguir la noticia incansablemente y desde luego de suerte, por supuesto. El bombazo existe, se produce muy pocas veces y también siempre, además de la suerte y además del trabajo, siempre hay alguien que te echa una mano con alguna ayuda, con algún papelito. Hola Carlos, me llamo Azucena. Según las noticias que usted recibe, ¿qué piensa de nuestra ciudad? ¿La forma de presentación de los periódicos satisface a la gente? Hombre, yo pienso de nuestra ciudad fundamentalmente que es una ciudad agradable para vivir. Y yo creo que con eso está dicho todo. Es una ciudad que tiene un tamaño tirando alto, pero que dada su configuración no molesta excesivamente. Es una ciudad, vamos, yo al menos estoy encantado de vivir en ella y creo que es una ciudad realmente agradable para vivir. Me parece que la segunda pregunta estaba en relación con la presentación de los periódicos. Bueno, pues la presentación de los periódicos, desde hace varios años los periódicos nos preocupamos muchísimo de la presentación, no solo de vender las noticias por su interés, sino también por su impacto estético. Yo creo que en eso estamos mejorando. El periodismo tiene ya una rama reconocida absolutamente y importantísima, que es la de diseño, y nosotros todos los días estamos dando vueltas a resolver ese tipo de problemas y trabajar en una presentación cada vez más atractiva para el lector. Hola Carlos, soy Alfonso. ¿Qué le parece que en los colegios se junten niños de otras razas o con enfermedades como el SIDA? Y otra cosa, ¿cree que va a haber elecciones anticipadas? Bueno, que en los colegios se mezclen niños de otra raza, vamos, me tiene que parecer absolutamente normal. Que se mezclen niños con enfermedades como el SIDA, yo creo que eso hay que discernir un poco. Los niños enfermos no tienen que estar en el colegio. Los niños enfermos de SIDA, que te refieres a esos problemas que ha habido en otros colegios, la verdad es que yo creo que todos tenemos que hacer un esfuerzo por admitir a niños que no están realmente enfermos, que pueden ser portadores de un determinado virus, etcétera, pero que no son niños enfermos, que tienen un problema y por lo cual tenemos que ayudarles a la integración. Si va a haber elecciones anticipadas, pues elecciones anticipadas, ya lo ha dicho el presidente, que va a haber el año próximo, ya son elecciones anticipadas, pero si la pregunta es si va a haber elecciones este año, yo creo que no. Una cosilla más. ¿En qué cree que ha cambiado la prensa en estos últimos 10 años para convertirse en algo parecido a un cuarto poder? A dejar de contar las noticias para pasar a hacer un periodismo de investigación como el que se está llevando en estos últimos 2 años, 3 años. Sí, pero efectivamente, ese ha sido el cambio. Pero yo creo que la prensa, el primer cambio grande que hizo la prensa fue con motivo de la llegada de la democracia, que adquirió un gran protagonismo en la transición y yo creo que los medios de comunicación fueron unos grandes protagonistas de la transición y desde luego ayudaron fundamentalmente a sobrellevar la transición tal como se ha hecho. Evidentemente, eso del cuarto poder en la prensa pues es muy relativo, pero ahora, en estos momentos en que hasta el presidente se entera de noticias por la prensa, pues parece ser que sí que tiene un gran poder. Ahora bien, lo que sí hemos ganado todos los medios de comunicación y por supuesto la prensa ha sido en dedicar más medios, porque en realidad muchas veces es un problema de medios, a lo que es el periodismo de investigación. Y el periodismo y la investigación, como en tantas otras ramas, es fundamental para el desarrollo de
de la profesión y fruto de un periodo de investigación es cuando realmente salen, pues se desentrañan los problemas importantes y desde luego se ayuda a que la sociedad esté muchísimo mejor informada. ¿La gente lee más los periódicos? ¿La gente lee más? Pues no sé si la gente lee más. Estamos en unas cifras en España todavía muy bajas, ¿eh? Luego este país está avanzando muchísimo en la televisión. No es como otros países que de una gran tradición en la lectura de prensa, que el impacto de la televisión se lo tomó con más tranquilidad. Aquí no, aquí somos muy esclavos de la televisión. No sé si aquí alguna vez llegaremos a leer los periódicos. Yo creo que aquí no estamos, ni muchísimo menos, en la lectura de prensa a nivel europeo. A nivel europeo, eso es, yo creo que las nuevas generaciones, estos niños que me han hecho unas preguntas tan inteligentes, ahí está esta labor que estamos haciendo ahora de introducir la prensa en la escuela, son nuestros lectores del mañana. Yo tengo una plena confianza de que esa nueva generación comprará más periódicos, leerá más periódicos y tendrá muchísimas más ansias de estar informados a través de los tres medios de comunicación: televisión, radio, pero sobre todo por la prensa, que es la que necesita un mayor esfuerzo de comprensión y sobre todo de buscar el análisis de las noticias que hemos visto en los medios más calientes. De acuerdo, pues muchísimas gracias al señor Carlos Roldán San Juan, director del Norte de Castilla. Muchísimas gracias a los niños que han hecho las preguntas, a todos los niños del Colegio Niño Jesús de Valladolid, y muchísimas gracias a todos ustedes por haber estado con todos nosotros. Nosotros nos despedimos hasta una nueva edición de este Ya no soy un niño.